Muy bien. Ya, 1 Corintios 15, sí. Decía de que el apóstol Pablo, ¿quién más que él? ¿No? Por fe creyó mientras que estuvo en vida, y ahora él está en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, pero estando en vida, en su cuerpo carnal, creyó por fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque él no lo gozó como lo gozaron los otros apóstoles. Él lo gozó después de... ¿Se dan cuenta? Jesús escogió a 12 apóstoles, de los cuales uno de ellos lo traicionó y fue reemplazado por elección de los 11 que quedaban. Pero hasta ahí Saulo no entraba en escena. Saulo entra en escena ya persiguiendo a la iglesia, ¿no? Aprobando la muerte de Esteban, uno de los discípulos de Jesús, y tiene un encontrón con nuestro Señor Jesús, con la gloria de Dios. Una luz resplandeciente más que el sol. Es algo increíble, ¿no? ¿Tú te imaginas en plena luz del día una luz que opaque esa luz? Es algo increíble. Definitivamente nos ciega, porque el solo hecho de mirar nada más al sol un instante nos ciega. Imagínate estar con la luz más potente que el sol. Es para quedarse muerto. Entonces, ¿ah? Se quedó ciego 3 días. Claro. Entonces vemos algo increíble, ¿no? Y eso me hace recordar mucho a Moisés cuando pidió verlo a Dios, ¿no? A Jehová en este caso. Pero le dijo, mira, ¿sabes qué? Métete en la hendidura de la peña, y en ese momento Dios pasa con su gloria nada más. Con su gloria. Porque le dijo bien claro que el hecho de ver a Dios, nadie puede vivir ya. ¿No? Entonces, y es más, nadie puede decir visto a Dios. Lo podemos ver a Dios por fe, que es muy distinto como lo vio en este caso Pablo, ¿no? Y Pablo dice en el verso 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está hablando a los corintios, ¿no? Y está hablando de las buenas noticias que él ha predicado, ¿no? Por el cual, Francisco, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, creísteis en vano. Dos posiciones. Creyendo en las buenas noticias que de mi boca salió, por orden de Dios, eres salvo. Si no, estás destituido, estás separado de la gloria de Dios. Creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y esto garantiza, hermanos, que no habló porque estaba ocurrido en ese momento en su mente, no. Está conforme a las Escrituras, o sea, hay un respaldo en las Escrituras antiguas de lo que realmente está hablando de Jesús. Y ese es el respaldo que fue desvelado en la mente de Pablo. Acuérdate, hoy en día los judíos todavía siguen velados. Por eso es que adoran el muro de los lamentos, todavía meten sus papelitos ahí con sus peticiones, y creyendo en algún momento poder restaurar ese templo, porque ellos se mueren, hermanos, por hacer los sacrificios nuevamente. Sí, que no darían por ya hacerlo, pero no pueden porque hay una mezquita de los musulmanes, ¿no? Sí. Entonces, vemos, pero Pablo, en su caso de Pablo, no, porque si hablemos, como yo decía la otra vez a mi amigo Alain, si hablemos de un gran testigo de Jehová, fue Pablo. Imagínate, ponlo a Pablo solito como testigo de Jehová, con todos los testigos de Jehová que hoy en día, ninguno lo alcanza a Pablo. Todos los testigos de Jehová que dicen ser testigos de Jehová no le llegan ni a los talones a Pablo. Primeramente, ¿por qué? Porque Dios ya lo separó a Pablo. ¿Quién de los testigos de Jehová lo separó acá ahorita? Si niegan la deidad de Jesús, niegan al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El error en que están los testigos de Jehová de ahora. Entonces, si tenemos que hablar de un gran testigo de Jehová, fue Pablo. Pero sin embargo, Pablo en Filipenses dice que todo eso lo tengo por basura.
Qué curioso, ¿no? Teniendo todo a su alcance, todo lo terrenal, todo lo humano, toda la jerarquía, toda la eminencia que tenía. Sin embargo, dijo, todo eso lo tengo por excremento, por basura, porque, bueno, esa es la palabra original según el griego, ¿no? Lo tengo por excremento, por amor a mi Señor Jesús, o a mi Cristo, ¿no? Entonces, él, justamente, ¿quién más que él? Aquí anima a los corintios y habla esto, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue, dice, sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto. Un evangelio, una buena noticia, pero así en pocas palabras. Hoy en día a veces nos premunimos de muchas palabras para evangelizar, ¿no? Pero este evangelio de acá, esta buena noticia es directo. Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, nuevamente conforme a las Escrituras. O sea, no se estaba escapando de las Escrituras. Más bien estaba apoyando a las Escrituras que realmente eso fue. Conforme. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hoy en día no se cree? ¿Por qué hoy en día el pueblo elegido de Dios refuta eso? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero más bienaventurados somos los que hemos creído sin ver. Es lo que dice en San Juan al final, ¿no? Porque a Tomás le dice, qué bueno que cuando veas has visto mis huellas en la mano, en mi costado. Bueno, así cualquiera cree, ¿no? Porque tú ves y crees. Pero eso es en el plano natural. Pero Jesús dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, hermanos, si depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Y somos bienaventurados. Somos felicísimos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Jesucristo viene con sus marcas y todo. ¿Tú te imaginas estrecharle la mano a nuestro Señor Jesús viendo esa marca que por nosotros fue hecha? Verle la cicatriz, tocarle la cicatriz. ¿Se imaginan eso? Es una cosa increíble. Yo no sé qué haría en esos momentos, hermano. No sé si llorar, reír, saltar. No sé, algo extravagante haría en ese momento. De solamente tocarle la mano que fue herida por mí. Sí, pues. Es algo increíble. Por la cual ahorita creemos sin verlo, ¿no? Esa es la más revolución. Claro, ¿no? Entonces, es una cosa que de repente nos imaginamos, pero una cosa será verlo ya nuestro Señor cuando venga, ¿no? Otra cosa que podría contarle es, por ejemplo, en el caso de Lázaro, ¿no? Lázaro, sabemos por la historia de que murió físicamente y Jesús a propósito no va a sanarlo, ¿no? Porque la hermana fue a un pueblo, bueno, hay una distancia, no es la comodidad de ahora pues que tenemos una combi, no. Hay un trayecto donde hay unas peripecias, hay obstáculos y hay una demora. Llega, le dice, maestro, ¿sabes qué? Lázaro está con enfermedad de muerte, ven a sanarlo. Ahora, Jesús, de ahí nada más, como en otro pasaje hemos visto, pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Sánate y punto. Pero, sin embargo, Jesús no dijo nada. Esperó días para que muriera Lázaro y él va. Y cuando va, le recibe la hermana, maestro, lo estoy parafraseando, ¿no? Maestro, ¿pero para qué viene si ya murió ya? Entonces Jesús dice, bueno, para que vean ustedes la gloria de Dios. ¿Dónde está? Van al sepulcro y le dicen quitar la piedra y él habla. Y sabemos, hermanos, que Jesucristo es Dios en carne humana. Por lo tanto, de sus labios salió palabras de Dios, palabras de orden, palabras que sustentan el universo. Dicen Hebreos que Él sustenta todo el universo con el poder de su palabra. Entonces, si sustenta todo el universo en orden con el poder de su palabra, ¿qué cosa iba a hacer para Él resucitar a Lázaro? Nada. ¿Se imaginan, hermanos? Lázaro dice que cuando Marta le dijo, no, hermano, Jesús, maestro,
y está que ya hiede, ya, o sea, ya está hirviendo la carne, está lleno de gusano. O sea, tú te imaginas agarrar la carne de Lázaro y deshacerse en tus manos, de podrido. O sea, son células muertas. Ahora, ese poder para recuperar esas células muertas y nuevamente hacer el ingreso de su alma y su espíritu dentro de esa carne renovada de Lázaro y salir, porque le dice quitar las vendas para que vea, porque lo vendaban pues, en esos tiempos, ¿no? Entonces eso crea un impacto, una conmoción para los que estaban en ese momento, y ahí vieron la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Se imaginan de Marta y María ver a su hermano? O sea, en nuestra mente es imposible. A veces no lo podemos aceptar. Pero ahí está nuestra fe, hermanos. Ahí está nuestra fe. Inclusive duda, cuando sale el encuentro le dice, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Porque confiaba de que él tenía que estar. Para que no claro, y en eso nos movemos. Y sin embargo, en el plano natural. La circunstancia, ¿no? Claro, porque mira, Jesús estando allá puede haber dicho, ¿sabes qué, Ana Marta? Tu hermano no va a morir, y punto, porque él tiene el poder de la distancia con su palabra y punto. Por eso yo ponía ese contraste, ¿no? Si él con el poder de su palabra sustenta todo el universo donde estamos hablando de años luz para llegar a una estrella, ¿qué cosa era pues resucitar a Lázaro ahí, estando ahí a unos cuantos kilómetros? Que no es nada. Eso a propósito, ¿no? Claro, fue un propósito. Entonces eso nos enseña que Jesús tiene el poder absoluto, ¿ya? Por la misma sustancia que Él es, del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos la plenitud de la deidad en acción. Eso hace de que nosotros entendamos la resurrección de un hombre mortal, como fue Lázaro. Pero ¿qué es de él? Él iba a ser crucificado. Él iba a ser muerto en su humanidad, en su carne. Pero ya había las escrituras, por eso dice Pablo, conforme a las escrituras, que él iba a resucitar al tercer día. Y el mismo Jesús lo declaró. Si el mismo Jesús lo declaró es porque se iba a cumplir. Ahora, todo lo que sale de la boca de Dios es profecía. ¿Sí? Por lo tanto, si Jesús lo habló, es porque se iba a cumplir contra todo pronóstico. Vayamos un ratito a San Juan. No hubo nada de lo que él dijo y no se cumplió. Claro, nunca. ¿No? Vayamos un ratito a San Juan, capítulo. Ese pasaje donde Jesús dice purifica el templo, ¿no? Pasaje capítulo 2, 2:13. Vamos a leerlo, ¿ya? Son dos. Sí, 2:13. San Juan. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, o sea, ya está patentado, ya estaba hecho en los papiros, ¿no? En el Pentateuco, decía, el celo de tu casa me consume. Entonces ahí nomás los discípulos, por ser judíos y conocedores de las escrituras, porque todo judío conoce, lo relacionaron y ahí entendieron, ¿no? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a él mismo. Claro, pero ojo, claro, pero ojo, él estaba en el templo, en el templo físico. Pero ellos nosotros interpretaron en el templo. Claro. Pero él hablaba de sí mismo. Claro. Ahora, ¿por qué? Estamos viendo, dice acá, en el verso 17, el celo de tu casa me consume. Está hablando de lo que Jehová Dios habla.
Pero él está tomando, con esta respuesta, está tomando que él es el templo. Él es el Padre. Claro, está demostrando que él es Dios. Exacto. Entonces, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Se referían a lo físico. Ahí está. Entonces vemos dos tipos, claro, dos tipos de reacciones, ¿no? Uno de ellos que los discípulos entendieron, y los otros la incredulidad. Le ciegan pues la mente. Cegados, hasta hoy en día, hermano. Hasta hoy en día, ¿no? Y dice, más, el verso 21, mas él, o sea Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, cuando Jesús, que es la sustancia del Padre, la sustancia del Espíritu Santo, es enviado a la tierra, por decir así, enfrascado dentro del vientre de María, enfrascado en humanidad, o revestido de humanidad, ¿sí? Eso se convierte en templo ya, porque es Dios dentro de algo, dentro de carne humana. Entonces cuando Jesús empezó a crecer y a caminar y a hacer su ministerio en Jerusalén y en todas las comarcas, era el templo viviente, o sea, Jesús dentro de su mismo templo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces estamos viendo de que la gloria total y absoluta de Dios estaba dentro de esa carne llamado Jesús, porque Jesús es el nombre terrenal, Cristo es el nombre celestial. O sea, el Cristo baja, toma y se introduce, por decir así, en el vientre humano, terrenal, para nacer como hombre, y toma el nombre de Jesús. Por eso que en Mateo vamos a ver, dice que llamarás a ese niño, ¿cómo se llama? Dios con nosotros. Emmanuel. Pero el nombre propio era Jesús. Pero Jesús, ¿qué significa? Jehová salva. Entonces estamos viendo que no puede ser, no podemos separar que Jesús es un hombre aparte, como tú, como yo, que vino a cumplir la misión de Dios. Porque sería rebajar la deidad. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día, separar. ¿Qué hace Satanás? Divide. ¿Qué hace Satanás? Separa. ¿Para qué? Para que no entendamos, como estos judíos, no entendamos que Jesús es el único que salva. Por lo tanto, el único que salva es Dios. Y si Jesús salva, y hasta ahorita sigue salvando, es porque es Dios. ¿Está bien, hermanos? Ahí podemos presentar buena defensa. Por eso es que Pablo es ahora de ser un testigo de Jehová en esos tiempos, ahora es un testigo de Jesús, y él es utilizado como un vaso útil de honra para predicar y abrir, extender la palabra más que los 12 apóstoles. ¡Qué curioso! Un solo hombre. Pregunto, ¿Pablo qué era ante Jesús? Nada. Pablo era como nosotros, hermanos, con sus defectos, sus enfermedades, sus achaques, con sus dolores de cabeza, con todo. Pero Dios estaba en él. Dios estaba en él. Y la revelación directa de Dios estaba, ¿por qué? Porque él llegó a ser el vaso escogido, llegó a ser la habitación de Jesús resucitado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuándo ocurre eso? En el día de Pentecostés. Qué curioso, ¿no? Entonces, quizás uno de sus mayores detractores buscó, ¿no? Claro. O sea, lo más mínimo de así es. Para volverlo así. Claro. Y él en Tito creo que declara: yo habiendo antes sido blasfemo, injuriador, perseguidor, Dios tuvo, dice, misericordia de mí. Y él declara con unas palabras hermosísimas al sempiterno, al Dios de los siglos, y se rinde, y esa es obra del Espíritu Santo, y queda plasmado, hermanos, acá. Eso no nace de una mente humana, imposible. Ya hubiera pasado esto, pues, pero se dan cuenta que la palabra de Dios está cada vez más fresca como una lechuga. Entonces, hermanos, tenemos que crecer en esa fe. Tenemos. Ahora, qué curioso, vayamos un ratito, ya que estamos acá en San Juan, en el capítulo 4. Jesús, a propósito, va a un lugar, por decir así, que los judíos
odiaban, por decir así. Capítulo 4, San Juan mismo, capítulo 4. Y se encuentra con la mujer samaritana. Va en busca de ella. Pero Jesús va en busca. Acuérdense, el hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. Siempre fue así, ¿no? Entonces, en este caso va, bueno, sí, cuando hablemos de hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿no? En este caso va en busca de una mujer totalmente perdida, totalmente lista para desbarrancarse al precipicio de la eternidad sin Cristo, ¿no? Si nos damos cuenta en ese aspecto. Pero entabla una conversación con alguien que necesitaba salvación. Y dice en el verso 21, 4:21, 20 dice así. La mujer le dice, bueno, después de un palabreo que tuvieron y Jesús le revela lo que ella era, él le dice, Señor, le dice, bueno, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, ahí en Samaria, porque ellos tenían su lugar de adoración, ¿no? Y vosotros, o sea, ustedes los judíos, decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo, mira mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén adoraréis al Padre. Mano, ¿sabes por qué? Concuerda esto con lo que dijo anteriormente, destruir este templo y yo en 3 días lo levanto. Ahora, el decir eso, hermanos, ya salió de la boca de Dios, ya salió palabra de Jesús. Y acuérdense, Jesús dice, yo soy la verdad, no dice que Él está hablando la verdad, no. Jesús no es que habla la verdad, no. O sea, Él mismo es la verdad. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Jesús es verdad. Y si lo que dijo, que destruye este templo y en 3 días lo rendiré, es porque se va a hacer sí o sí. No hay que dudar nada de eso. Por lo tanto, aquí ya está concordando con la mujer, que ni en este monte, porque ahí posiblemente había un templo, ni en el otro monte, que estaba el templo, no se va a adorar ya. ¿Por qué? Porque era Jesús en la tierra como Dios hombre, para que nosotros podamos adorar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que Dios no puede ser enfrascado en un templo físico. Dios quiere vivir en cada pecador, en cada pecadora, para poder recuperar lo que antes tenían nuestros primeros padres llamados Adán y Eva, la gloria de Dios en ellos. Y la gloria de Dios en nosotros es que un día aceptamos a Jesús, un día aceptamos a nuestro Salvador. Por lo tanto, somos habitación, somos tabernáculo, somos tienda, somos el templo del Dios viviente. Hermanos, yo me voy al baño, ahí está Jesús. Me acuesto, ahí está Jesús. Cavo un foso como los mineros que se perdieron en Chile, no sé cuántos metros hacia abajo, ahí está Jesús. Donde yo vaya, agarro un cohete supersónico y me mandan al espacio sin retorno, ahí está Jesús. No hay nada que pueda enclaustrar o meterlo y encerrarlo a Dios, imposible. No hay nada. Pero sin embargo Dios, el corazón de Dios y el anhelo de Dios es vivir en cada pecador. Qué curioso, ¿no, hermano? En cada pecador. Jesús dijo bien claro, yo he venido a salvar a pecadores. No he venido por los justos, he venido por los injustos. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Zaqueo? Zaqueo era un hombre que estaba perdido. Y él le dice, ven, voy a ir a tu casa. Entonces Zaqueo fue nueva criatura porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro personal lo tenemos nosotros por fe. Ellos tuvieron que verlo, tocarlo, invitarlo, comer con ellos. Nosotros no, hermanos, nosotros somos más bienaventurados. Y eso es lo que yo quiero recalcar, hermanos, que nosotros debemos vivir glorificando a nuestro Señor. Por eso se acuerdan la canción que hemos cantado, muy bonita, me dice, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida, toda, a partir del momento que yo te acepté, dice, quiero exaltar las maravillas de tu amor, consuelo y refugio, torres, todo mi ser, lo que soy, nunca cese de adorar. Hermanos,
todas nuestras actitudes, nuestros pensamientos deben glorificar al Dios de la gloria. Con mi forma de hablar, con mi forma de pensar, con mi forma de vivir, con mi forma de llegar a cualquier sitio. Cuando yo un día acepté a Jesús, hermanos, yo no digo que yo valgo por lo que soy ahora. No, valgo por lo que el que está en mí es el Todopoderoso. Si tendría que hablar algo, esto lo digo así nada más, ¿no? Hipotéticamente. Si Dios saliera de mi vida, yo seguiría siendo la peor basura igual como era antes. Malos pensamientos, venganza, odios, ¿sí? Ruina espiritual. Eso sería yo. Pero por la gracia de Dios, yo sé que eso no sucede, porque el día que yo acepté a Jesús con mis errores y mis defectos, ahí está Dios. Y donde yo pise la planta de mis pies, así sea donde sea, estoy dejando las bendiciones de Dios, porque sé quién está en mí. Por lo tanto, yo debo derramar mis bendiciones donde yo vaya. Y puedo ser utilizado, si a Dios le place, en lo que Él quiera, así como utilizó a Pablo, utilizó a tantos hombres de Dios para mostrar su gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo que valemos ahora en Cristo? ¿Se dan cuenta la bendición extraordinaria? Porque yo te puedo bendecir a ti, Pepe, yo te puedo decir a ti, hermano, ¿no? Pero eso sería una bendición natural. Pero ¿te imaginas tú la bendición extraordinaria de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no aprovechar eso, hermanos? ¿Por qué no aprovechar que nuestra presencia donde estemos sea para ganar a otras personas, para animar a otros hermanos que están caídos espiritualmente? Que sea esta situación que ahora somos en Cristo, ¿para qué? Para exaltar con nuestras vidas al Cristo que hemos cantado esta noche. ¿Sabe qué, hermanos? No hay nadie que merezca eso. Ni siquiera nosotros. Solamente Él. Y Él, tenlo esto bien seguro, como Pablo ya estaba seguro, que Él está en la diestra de Dios, donde está la majestad absoluta de Dios, toda la plenitud de la deidad. Pero ¿sabes qué? Está con cuerpo humano, glorificado. Qué curioso, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El único que tiene cuerpo de la deidad es Jesús. ¿Se dan cuenta, hermano? Y de eso somos responsables nosotros. Y esa resurrección que tuvo Jesús fue para hacerse justamente el primogénito entre los muertos. Esta palabra está siendo mal utilizada por las religiones para desmerecer la posición de Cristo. Mira, hay un pasaje, hermanos. Un ratito vayamos, a ver. Vayamos un ratito a Mateo 16. Mateo 16. Ese pasaje donde Pedro se adelanta a sus Mateo 16. Bueno, hay un subtítulo que dice la confesión de Pedro, ¿no? Pedro sabemos que era un hombre de un arrebato enorme, ¿no? Un hombre que es más, cuando quisieron apresarlo a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja. O sea, era un hombre de un temperamento así. Lo vemos por lo que es en las Escrituras, ¿no? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, 16:13. Mateo 16:13. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Bueno, ya, ustedes, no, perdón, estoy en el verso, 3, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, estaba preguntando a sus discípulos, bueno, ¿qué dicen de mí? Como el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, ellos dijeron, bueno, unos, tú eres Juan el Bautista,
Otros, eres el Elías, otros el Jeremías o alguno de los otros profetas. Pero el mismo Jesús le dice, bueno, él les dijo, bueno ya, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ya? Y respondiendo, Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, le está diciendo que es Dios, porque solamente el ser hijo de Dios es la misma sustancia, por lo tanto es la misma sustancia de Dios, de la deidad, y no puede haber dos sustancias distintas, porque si no dejaría de ser Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, Dios el Hijo, ¿sí? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no nació de la mente de Pedro, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces de ahí ya viene otra secuencia, ¿no? Entonces vemos de cómo es reconocido, en este caso ya por Pedro, quién era Jesús, ¿no? Ahora, vayamos a otro pasaje. Vayamos un ratito a San Juan, otra vuelta, el Evangelio de San Juan, es un pasaje muy conocido. San Juan 1:11. Aquí el apóstol Juan, sí, 1:11. El apóstol Juan, Mateo. Juan, San Juan 1:11. Aquí el apóstol Juan, aquí el apóstol Juan, ¿no? Describe a Jesús como Dios. Dice 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, o sea, su pueblo amado, su pueblo escogido. Ahora se abre al mundo, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo o el único Hijo. ¿Qué significa eso? De que Dios no tiene ni tendrá otro hijo. Ahora, a veces nosotros pensamos de una manera terrenal, ¿no? Yo también pensaba así, que creemos que tenemos que pensar como que el papá engendra al hijo para ser hijo. ¿Se dan cuenta? No es así, porque esa es la manera terrenal, y a veces las religiones utilizan eso. No, pero él es el padre, él es el hijo, o sea, ahí separan. Pero en el caso de aquí, de lo que dice la palabra de Dios, dice el unigénito Hijo de Dios. O sea, la misma sustancia emanada, ¿sí?, en el Hijo. No es otra sustancia. Es la misma composición de Dios, ¿sí?, en la persona de Jesús. Y ahora dice que está en el seno del Padre, ¿sí? Él, o sea, esta sustancia le ha dado a conocer. Por eso es que Jesús más adelante, cuando alguien le dice, muéstranos al Padre, él le dice, oye, ¿qué tantos años estás conmigo? ¿O tanto tiempo estás conmigo? Y no dice, no conoces al Padre, no dice, no me conoces. O sea, claro, por eso es que querían matarlo. Por eso es que querían desbarrancarlo. Claro, es la manera terrenal de pensar, pero Jesús se muestra como Dios. Y aún así no le cree. Aún así, hasta hoy, pero ese es trabajo de Satanás. Porque Satanás, hermanos, debajo de la atmósfera terrestre, toda religión formada, toda religión es corrupta. Según la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque todas las religiones están formadas por hombres naturales, infectados por el pecado. Líderes infectados por el pecado, por más bonitas que sean, por más organizadas que estén. Todas las religiones están destituidas de la gloria de Dios. ¿Cuál es la religión real, genuina? Es la que vino de afuera, en la persona de Jesús. Ahí ya cambia la cosa.
porque Él salió del seno del Padre. Y Él no estuvo infectado del pecado. Por eso que Él mostró como templo. Se mostró como templo. ¿Se dan cuenta? En Él no había ningún pecado. Claro, o sea, Él no tenía por qué decir, o mejor dicho, por qué mostrarse como... No, se mostraba así. Tuvo que, como dice Filipenses, tuvo que hacerse hasta menos que un hombre, pero para cumplir un propósito. Pero hermanos, eso corrobora más de que nuestra fe en nuestro Señor Jesús debe ser potentísima. Tanto así que debe hacernos prevalecer nuestra nueva identidad. ¿En qué sentido? En que ya no somos los de antes. Por lo tanto, el viejo hombre o la vieja mujer debemos desecharlos. No debemos caer en las redes naturales que Satanás promueve. Nos hace andar por la tierra, en vez de lavarnos la cabeza, peinarnos bien y andar por la acera. Dignos como hijos de Dios, por solo el hecho de haber resucitado nada más Jesús. Vayamos un ratito a 1 Corintios, otra vuelta. 15. Pablo. Pablo dice en el 15:9: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, no se jactaba de ser el más potente, por decir así. Dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, no somos nada, hermanos, si es que no está Cristo en nosotros. Y aún estando Cristo en nosotros, tampoco somos nada, porque Él es el que vale. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, si el hermano aceptó a Jesús, hermano, él no vale nada por sí solo. Sin Cristo nada. Claro, o sea, claro. Pero sin Él no valemos nosotros. Qué bonito es que ahora Cristo vive en mí. Por eso es que valemos. Es la presencia divina en nuestras vidas. Sin mí nada puedes hacer. Claro. Mira lo que dice, ¿eh? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, dice, ahí está, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahí valemos, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos pretender ser entre nosotros los creyentes unos más que otros? Imposible, hermanos. Que tengamos de repente algunos rangos, algunos cargos, por cuestión de orden, pero eso no hace de que, si no, el apóstol Pablo sería, aplastaría a todos los demás discípulos, apóstoles, porque él fue el mejor de los utilizados por Dios. Mira, hizo Romanos, hizo Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Tito, Filipenses, o sea, te imaginas, y está plasmado acá, y esto es palabra de Dios, que va a pasar cualquier cosa, hermanos, pero la palabra de Dios va a seguir. ¿Te imaginas? No hay ni siquiera el humanismo con su avance tecnológico puede opacar a lo que está escrito hace miles de años. El libro más exquisito no supera. No hay nada. Es el libro más leído del mundo. ¿Por qué? Porque es divino. Y lo terrenal no puede apabullar a lo divino, ¿no? Entonces, sigamos. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ahí nos damos cuenta la humildad que Pablo, a pesar de su condición ahora en Cristo, tenía. Y esa es la humildad, no estoy hablando humillación, sino humildad. Esa es la humildad que nosotros debemos mostrarnos entre hermanos. ¿Qué más dice? El verso 20. No, perdón, el verso 12. No, el verso 16. Vamos a ver el 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, está hablando en el hipotético caso, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, o sea, no sirve. Tu fe está en el tacho. Aún estáis en vuestros pecados. Seguimos siendo el Humberto de antes, el Víctor de antes, el Alain de antes, la Irma de antes y así, todo lo de antes.
rumbo a la condenación eterna. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, los que murieron también en Cristo pensando en que si no resucitó, también están condenados. Es lo que está diciendo. Pero dice el verso 20, mas ahora Cristo lo declara, lo patenta y lo deja flotando en el aire. Lo deja flotando en el aire. Para los que todos quieren apoderarse de esta palabra, bien claramente dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre, la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces estamos viendo de que Pablo declara lo que la revelación de Dios en su vida de él, la gracia de Dios, hace de que nos muestre cuál es la buena noticia, de que Cristo ha resucitado. Y por lo que Cristo ha resucitado debemos vivir con ese pensamiento, hermanos. Porque Él va a venir, si ha resucitado va a venir. Ahora, qué curioso que cuando Cristo resucita, porque ya es el primogénito de los muertos, recién dice hermanos a sus discípulos. Antes no lo dice. ¿Ya? Eso está en San Juan, si no me equivoco, en San Juan 20. Creo que vamos a ir un ratito a San Juan 20. Vayamos al Evangelio de San Juan 20, 17. Juan 20, 17. Sí. El verso 16. Aquí es el pasaje donde están las mujeres que van al sepulcro y tienen una conversación con Jesús resucitado. Dice el 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas le da una encomienda, ¿no? Le da un mandato. Ve a mis hermanos, por primera vez, dice, a mis hermanos. Entonces vemos que el Cristo resucitado ya no toma, digamos, un rango mayor que sus discípulos. Porque, mis hermanos. Claro, mis hermanos. Ahora, qué curioso que va a pasar un determinado tiempo y la tercera persona de la deidad va a empezar a morar en cada creyente. Entonces se cumple lo que Dios dijo. 3. Definitivamente. Hermanos, si esta misma palabra dice que Cristo va a retornar, ¿qué haría pensar que no va a ser así? Francesco. Si Cristo plasmó en este libro de decir de que a partir del día 50, el día Pentecostés, la tercera persona va a morar en cada creyente, ¿qué nos hace pensar que no es así? ¿No? Entonces, hermanos, nuevamente, ya esto es palabra de exhortación. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos ahora. Si aceptamos a Jesús, debemos sacudirnos de las cosas que nos atrasan ante la santidad extrema y absoluta de Dios. Porque Dios es totalmente santo. Nosotros necesitamos cada vez purificarnos en mente, en actitudes, en nuestra situación de vida, en nuestra relación con nuestros hermanos. Estoy siendo de bendición para mi hermano, estoy siendo de bendición para mi hermana, estoy siendo de bendición a la gente que está fuera mía, a mis familiares incrédulos, a mis amigos o amigas incrédulas. Estoy aprovechando, así como Pablo no perdí el tiempo de declarar que Jesús viene, aunque se burlen de nosotros. Tenemos que hacerlo, hermanos. Dios no miente. Dios viene pronto. El hecho de decir pronto, yo no sé cuándo. No le puedo poner fechas. Que puede tardar 100 años, yo no sé.
pero para Dios es pronto y para nosotros también tiene que ser pronto, ¿no? Entonces vivamos con esa esperanza, porque dice que la esperanza que nosotros tenemos es viva y eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque transforma nuestras vidas. Y debe ser así, hermanos. Debemos tener un autoanálisis. Si yo acepté hace 4 años atrás, ¿cuánto he crecido en esa santidad, en ese camino que Dios ya me puso? Me puso la alfombra roja, hermanos. La estoy ensuciando con mi forma de pensar, la estoy ensuciando con mi forma de andar, la estoy ensuciando con mi forma de actuar, de pensar. Es una alfombra límpida con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre preciosa es única en el universo. No hay otra. Eso tumba todo argumento que los extraterrestres existen, que los alienígenas ancestrales, que hoy en día nos bombardean con todas esas cosas. Cristo murió por la humanidad, por los hombres. No murió por un alienígena. Y vino por una vez. Y no va a morir por otra vez. Entonces se dan cuenta cómo el mundo nos trate de engañar con su sistema, con todos esos bombardeos que hoy en día. Mantengámonos firmes, hermanos, en que esta palabra es fiel. Por lo tanto, cada vez que abrimos nuestra palabra, la Biblia, no digo que idolatremos el objeto, porque este es un objeto material. Lo que sí debemos de obedecer su palabra, ¿no? Es difícil, hermanos. Hay que reconocerlo. Sí. Ejemplo, ¿quién de nosotros no seguimos mintiendo? Sincerémonos. Sí. Mañana agarren una hoja en papel, un papel en blanco y háganse la promesa. ¿Cuántas veces van a mentir desde el momento que se levantan hasta que se acuesten? Nos vamos a horrorizar, hermanos. Por detallito, por pequeñez. Por pequeñez, hasta lo más mínimo mentimos. Y el hecho nomás de no salir de nuestra boca y querer ya mentir, ya es una mentira. También tenemos que apuntarla. Ahí está el detalle, el Espíritu Santo no se claro, eso y llenamos hojas. Lo que no sucede con la gente que lo hace como parte de su vida. No tiene remordimiento. No, practica eso como si fuera pues así es. Es así, normal. En mi trabajo veo eso cantidad, hermano. Así es. Increíble, ¿no? Pero nuevamente aferrémonos a esa gracia, hermano. La gracia de Dios no la va a sacar. Más bien, pongámonos a cuenta para que en el tribunal de Cristo no seamos avergonzados, para que en el tribunal de Cristo seamos consolados, más bien. Que por errores hemos cometido pecados, sí, pero no porque lo cocinamos, no porque yo pienso así o porque... No, hermanos. Hagamos las cosas como que ya estamos gozando esa ciudadanía. Y a veces nos cuesta, incluso para transmitir un mensaje, ¿no? De unos a otros, el teléfono malvado, ¿no? Sí. O sea, aquí es mentira también, pero nosotros no nos damos cuenta. Así te dicen un mensaje y después tú lo cortas, lo largas, lo cambias, último, te lo cambias. O llega totalmente cambiado. No, pero así me dijo, y tú me dijiste, no. Y ahí entramos en un tema de discusión a veces, ¿no? Así es. Bueno, por último, vayamos a Romanos 8, para terminar. Nuevamente Pablo. Romanos 8. Hermanos, un día me propuse leer Romanos, pues. ¿Ya? Y en mi mente dije, bueno, ya me tardaré un mes a lo mucho en terminar el libro de Romanos, nada más. ¿Ya? Pasó el mes, hermano, no pasaba la segunda hoja. Y para meditamos, ¿no? Si tenemos que hablar de terrible, es terrible la palabra de Dios. Porque es como que abres una ventana y comienzas a navegar por aquí, por allá y nunca terminamos de llegar. ¿Sabe por qué? Porque es la mente de Cristo. Es insondable. Cada vez nos habla más y más y cada vez, hermanos, nos damos cuenta que ante el universo no somos nada. Pero por la gracia de Dios, como dice Pablo, somos lo que somos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Se renueva constantemente. 8:29.
¿Cuánto? 8:28. Romanos 8:28. Hay un subtítulo que dice Pablo, más que vencedores. O sea, no somos vencedores, somos más que esos vencedores. Hay muchos vencedores, pero con Cristo somos más que todos esos vencedores. Dice, y sabemos, nos está hablando a los creyentes, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso nada más, hermanos, debe ser un acicate para nosotros para sacar pecho. ¿Sabe por qué? Hijo de Dios. Imagen al Hijo de Dios. Al Hijo del Creador del universo. Yo me miro al espejo, hermano, y créeme que es difícil a veces aceptar, ¿no? Pero ahí entra la gracia de Dios. Dice, para que Él, o sea, este Hijo, sea el primogénito entre muchos, ahora sí, hermanos. ¿Por qué? Por la resurrección. ¿Ya? Por la resurrección. Y eso lo corrobora, hermanos, en Hebreos 2:10. Vayamos por último a Hebreos 2:10. Al final. Después de todo, ¿quién habrá escrito Hebreo, no? Y Dios, ¿por qué quiso no declarar el autor ahí, no? Hebreos 2. ¿Quién lo hizo, no? Sí. Dice. Es para que no se deslicen. Ah, sí, así. No deslicen. Sí. Dice así. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿ve? Es la causa de todas las cosas, Jesús, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten, o sea, todo subsiste por Jesús, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ahí estamos nosotros, hermano. Porque hijos, como ustedes ven ahí, está con H minúscula. Está hablando todos los pecadores que un día aceptamos a Jesús. Y nos está llevando a la gloria. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos la gloria en nuestras vidas del instante en que aceptamos a Jesús. Acuérdense, cuando Adán y Eva fueron creados, estaba la gloria de Dios en ellos. Por eso es que Dios se paseaba en el huerto con ellos. La santidad extrema de Dios en la santidad de ambos estaba en una relación íntima. ¿Sí? Pero a causa del pecado, Dios no puede mezclarse con el pecado, Dios no puede embarrarse en el pecado. ¿Qué hace? Sale su gloria de Eva, sale su gloria de Adán y mueren espiritualmente. Y esa es nuestra condición cuando nacemos. Hasta que aceptamos al Salvador. Por lo tanto, vuelve la gloria. La misma gloria que estuvo Adán, la misma gloria que estuvo en Eva, la misma, no cambió, ¿eh? Es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. ¿Te imaginas cuando venga Jesús, te diga, hermano Humberto? Wow. ¿Te das cuenta? Hermana Irma, hermana Berta, hermana Marisa. ¿Tú te imaginas a Jesús llamándote hermano o hermana? Creo que en ese momento me da ataque. me da patatús. El Señor que nos hable. No caemos, sé. Inclinamos rodillas al toque. Tiro la casaca, no sé qué cosa en ese momento. Algo tengo que hacer. Sí. El solamente decirme hermano o hermana, ya con eso está pagado, como quien dice, la entrada. ¿No? Dice así. Diciendo, anunciaré, ahí tomo un pasaje del Antiguo Testamento, anunciaré a mis hermanos tu nombre
En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios, hijos con H minúscula, somos nosotros. He aquí, yo y los hermanos en este caso, y los hijos que Dios me dio. Así que, miren lo que dice, por cuanto esos hijos, o sea, mis hermanos, participaron de carne y sangre, él, el Cristo, también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, se hizo humano, para destruir por medio de la muerte, en su carne, al que tenía, no dices que ya tiene, no, ya está, en la cruz, tenía el imperio. ¿Qué es un imperio? ¿Qué es un imperio? Dominio. Es un gobierno, es un dominio. Hermanos, ¿cómo vamos a seguir viviendo siendo creyentes? Sí, tenía. Viviendo en el dominio de Satanás. Sí, tenía. No podemos. Por lo tanto, mi vida debe de cambiar. Porque ya en mi vida no está más bajo, subyugado en el imperio de la muerte. Porque el que vive en mí es el Dios vivo, no es el Dios muerto. El mundo adora a un Dios muerto. Por lo tanto, mi vida tiene que cambiar. Sí o sí. Dice así: él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese era nuestro pasado, hermano. Pero en la cruz, ahora tenemos que entender, cuando él clamó, Dios mío, ¿se imaginan eso, hermanos? El dolor que había, ni aún eso hizo de que él se bajara de la cruz. Ni eso, hermano, ni eso. Pudiéndolo hacer. Ni eso. Hay que darle valor a nuestro Señor Jesús. Y por último dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Iba a haber una separación. Su cuerpo físico, que estaba acá destruyendo al que tenía imperio de la muerte, se iba a quedar en la cruz. Y él iba a ir a la presencia del Padre. Por eso que la muerte física es una separación. No como las religiones hoy dicen que ya claudica todo, se destruye todo. Cuidado. Son religiones muy bonitas, pero le están haciendo mentiroso a Jesús. Porque si no, Jesús no ha dicho: Padre, ¿sabes qué? A ver, pues, si te acuerdas me llevas. No. En tus manos. Es más, Esteban, cuando iba a morir, mira, Esteban dijo Jesús, no dijo Jehová o Padre, porque acá Jesús estaba encomendándose al Padre, Jehová, pero Esteban dijo: Jesús, en tus manos encomiendo. ¿Por qué? Porque Esteban fue una nueva criatura y su Dios era Jesús. No estaba yéndose en contra del Padre, no, estaba aceptando la plenitud de la deidad. Yo sabía. Entonces, nuevamente, hermanos, recapacitemos, y esto que sirva para acostarnos esta noche, ¿ya? De saber quiénes somos. Quebremos nuestras rodillas, oremos por nosotros mismos, por nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, y que podamos, dice, vivir quieta y reposadamente. Debemos de hacer el bien, aunque nos hagan el mal, hermano. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Paguemos con el bien el mal que nos hagan, aún nuestros hermanos. Pero manifestemos el amor de Dios. Jesús dijo que ahora en la resurrección estos iban a ser sus hermanos. Esos hermanos, muchos de ellos se fueron contra ellos. ¿Acaso no lo dejaron solo a Jesús? Muy bien, hermanos. Entonces, es momento de reflexionar y mañana levantarnos con nuevos ánimos. Vivificados. No estamos mortificados. Somos vivificados por su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, amado Dios,
Señor, gracias por este tiempo donde tú permites en este hogar, Señor, y que de paso te pido tu bendición, que puedas remover, Señor, las entrañas de cada uno de nosotros, y que podamos salir, Señor, victoriosos cada vez, Señor, que pronunciamos tu nombre, y que podamos abrir muchas brechas, y que podamos romper esas murallas de incredulidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque nuestra carne a veces nos gana, pero ayúdanos a destruir esta carne y vivir para ti, Señor, sabiendo de que tú pronto retornas. Gracias por considerarnos hermanos, gracias por considerarnos ahora hijos tuyos a través de nuestro Señor Jesús. Y todas estas cosas, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre del que está sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por su tiempo.